a Wendy Albán Márquez, ella es la coordinadora de la Dimensión Social y de Salud de la Mesa Nacional de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Wendy, qué gusto saludarla, gracias por atender esta comunicación con RCR, muy gentil, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hay preocupación, incremento de casos de fiebre amarilla y dengue en los departamentos de la Amazonía, ¿no? Confírmenos dónde se están presentando estos casos, por favor. Sí, este año estamos teniendo un incremento que se está presentando sobre todo en 5 regiones del país, que pertenecen la mayoría a la Amazonía peruana. Actualmente ya se han reportado 35 casos de fiebre amarilla y también ya tenemos 12 defunciones. Ahora, la fiebre amarilla, lamentablemente, en algunos casos puede llegar a ser grave y producir la muerte, ¿no? Y tiene una mortalidad de más del 50% en los casos graves. Entonces, es importante en este caso que la fiebre amarilla puede ser prevenida mediante la vacunación, que actualmente está en el esquema nacional de vacunación del país, ¿no? Entonces, esto es importante ahorita. La región que más nos preocupa es Amazonas, ¿no? Las 5 regiones que ahorita presentan mayor número de casos es Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto y San Martín, y en donde estamos viendo la mayor concentración de casos es en la región Amazonas, ¿no? Que actualmente tiene 23 casos. Entonces, esta es una región donde hay un incremento significativo, ¿no? Que se está presentando sobre todo en los distritos de Imasa, El Cenepa, Nieva y Río Santiago. Entonces, ahí justamente tenemos que priorizar en avanzar la vacunación. Lamentablemente el año pasado, al 2024, la vacunación solamente ha alcanzado una cobertura del 64% en los niños menores de 15 meses. Y este año, de enero a marzo del 2025, la cobertura está en 18.48% de la vacunación contra la fiebre amarilla, lo cual es bajo porque hacia el mes de marzo deberíamos haber estado en al menos 24% de cobertura. Sabiendo que por mes deberíamos llegar a una cobertura del 8%, y la óptima a cierre de año siempre es llegar a una cobertura del 95%, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para prevenir justamente el surgimiento de brotes o el incremento de casos en los países de la región de las Américas, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que se está presentando en la región de las Américas, ya que también la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta este año, en el mes de abril, sobre la expansión de esta enfermedad, ¿no? Entonces, creo que es importante que justamente en el país se priorice esto, sobre todo en estas zonas donde estamos viendo que se está incrementando enfermedad, que está dentro del grupo de las enfermedades metaxénicas, que son transmitidas por un vector, que en este caso es el zancudo, el Aedes aegypti, que se ha ido expandiendo en todo el país, que además no solamente transmite fiebre amarilla, sino también otras enfermedades como el dengue, el chikungunya y otras enfermedades que justamente están afectando sobre todo a la población que pertenece a la selva peruana, ¿no? Entonces, esa es parte de las cosas que estamos mirando y que son de preocupación, ¿no? Ahora, Wendy, en el caso muy puntual de Amazonas, que lo has mencionado, incluso los casos que se presentan, ¿dónde hay mayor afectación? ¿En zona urbana o en zona rural? Es sobre todo en la zona rural. Justamente el grupo de población que está más afectada es la población rural, que tiene sobre todo actividades agrícolas en la zona de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, en áreas silvestres, ¿no? Entonces, ese es donde se está justamente propagando esta enfermedad, ¿no? Y lamentablemente, donde se han identificado estos casos, hemos visto que al menos el 72% de estos casos no tenían la vacuna de fiebre amarilla, ¿no? Entonces, esa es parte de las cosas que nos preocupan actualmente, ¿no? Ahora, el tema que tocas finalmente es sustancial. ¿Y cuáles son las razones por las que no se cumple con este proceso de vacunación? Porque el Ministerio anuncia que se están cumpliendo con las etapas de vacunación, pero tú nos explicas que, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la información que recogen, no existe eso. ¿Cuáles son las razones?
Sabemos que hay un esfuerzo desde el Ministerio de Salud de avanzar con la vacunación en el país, pero la llegada principalmente está siendo a las zonas urbanas, ¿no? Y hay mucha mayor dificultad de llegar justamente a las zonas rurales, a las zonas indígenas de la Amazonía peruana, donde donde, digamos, hay una baja cobertura de vacunación. Por ejemplo, estamos viendo la región Loreto, donde tiene una Amazonía bastante amplia, con una población indígena grande, en donde las coberturas de vacunación son bastante bajas y además sabemos que se están produciendo brotes diferentes de enfermedades. Por ejemplo, ahorita Loreto tiene alerta por dengue, fiebre amarilla y también tiene alerta por tosferina, tos convulsiva en niños. Entonces, esas enfermedades es por falta de vacunación también, en el caso sobre todo de fiebre amarilla y tosferina, ¿no? En Loreto. Entonces, hay una gran dificultad de llegada, sobre todo por el tema, por un lado, por el tema presupuestal, porque hay que trasladarse con los equipos a las zonas de la selva, que supone un traslado fluvial, pues, y que es de alto costo, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas sobre los cuales también desde el Ministerio de Economía y Finanzas debería dar mayor prioridad justamente a un mayor presupuesto para llegar justamente a estas zonas rurales, indígenas, donde es más difícil el acceso. Pero por otro lado está el tema del enfoque, la implementación del enfoque intercultural, ¿no? Sabemos que tiene que haber un trabajo muy fuerte también desde el Ministerio de Cultura y de la Dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud para la llegada justamente a las poblaciones indígenas de la Amazonía, donde supone también un diálogo con ellos intercultural que también explique un poco cuál es la importancia, qué es esta enfermedad y cuál es la importancia también de la vacunación en su población, ¿no? Entonces, hay varios temas ahí importantes y por otro lado también sabemos que los servicios de salud en áreas rurales e indígenas están mucho más debilitados, hay menos personal, tienen varias falencias de falta de equipos, insumos, que también hacen que no se logre justamente coberturar a esta población, ¿no? Muy bien, Wendy Albán Márquez, coordinadora de la Dimensión Social y de Salud de la Mesa Nacional de Coordinación de Lucha contra la Pobreza. Yo le agradezco la gentileza. Ha sido un gusto conversar contigo, muy amable. Gracias. Muy gentil.